Evangelio del 11 de marzo de 2013, Juan 4, 43, 54. Pasados los 2 días partió de ahí para Galilea, pues Jesús mismo había afirmado que un profeta no goza de estima en su patria. Cuando llegó pues a Galilea, los galileos le hicieron un buen recibimiento, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Volvió pues a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real, cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. Cuando se enteró de que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue donde él y le rogaba que bajase a curar a su hijo, porque se iba a morir. Entonces Jesús le dijo: si no veis señales y prodigios, no creéis. Le dice el funcionario: Señor, baja antes de que se muera mi hijo. Jesús le dice: vete, que tu hijo vive. Creyó el hombre en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Cuando bajaba le salieron al encuentro sus siervos y le dijeron que su hijo vivía. Él les preguntó entonces la hora en que se había sentido mejor. Ellos le dijeron: ayer a la 1 de la tarde le dejó la fiebre. El padre comprobó que era la misma hora en que le había dicho Jesús: tu hijo vive. Y creyó él y toda su familia. Esta nueva señal, la segunda, la realizó Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Conviene también que leamos un pedazo, porque realmente es muy hermoso, de la primera lectura, solamente un pequeño trozo del libro del profeta Isaías, capítulo 65. Esto dice el Señor: voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya no recordaré lo pasado, lo olvidaré de corazón. Se llenarán ustedes de gozo y de perpetua alegría por lo que voy a crear. Convertiré a Jerusalén en júbilo y a mi pueblo en alegría. Me alegraré por Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Ya no se irán en ella gemidos ni llantos. Efectivamente, el Señor viene justamente de Samaria, después de ese encuentro con la samaritana en el pozo de Jacob, que después hace que se conviertan todos, una gran mayoría de esos samaritanos del lugar donde estaban ahí. Viene a Galilea, y él ya había dicho que un profeta no goza de estima en su patria. Pero llega a Galilea y los galileos lo reciben bien, porque ya habían visto los milagros que había hecho en Jerusalén. Por eso lo reciben bien. Dice: volvió a Caná de Galilea, al lugar de las famosas bodas de Caná, donde había convertido el agua en vino. Y había ahí un funcionario real que tenía un hijo enfermo, no en Caná, sino a cierta distancia en Cafarnaúm. Y cuando se entera este funcionario, viene a buscar a Jesús para pedirle que cure a su hijo. Pero él quiere que Jesús vaya a imponerle las manos, a curarlo directamente. Y Jesús le dice algo que nos lo dice también a nosotros: si no ven señales y prodigios, no creen. Es muy triste, pero es la verdad. Muchas veces le pedimos al Señor señales y milagros para creer. Qué pobre a veces es nuestra fe, porque no queremos creer si no vemos los señales y los prodigios. Y no los vamos a ver si es que no tenemos fe, porque la llave para poder ver las señales y los prodigios, es decir, la llave para poder ver la mano de Dios, es justamente la fe. El funcionario insiste: Señor, baja antes de que se muera mi hijo. Está apremiado, tiene la pena de la posible muerte del hijo. Jesús parece que lo despide de una manera muy fuerte: vete, que tu hijo vive. Vete, que tu hijo vive. No le dice para confortarlo: tu hijo vive, ya te puedes ir, no. O yo voy a hacer que tu hijo viva. Simplemente le dice: vete, que tu hijo vive. De primera instancia esas palabras parecen ser muy duras, y sin embargo aquí se realiza justamente el milagro de la gracia de Dios. Dice: creyó el hombre en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Y claro que hay que creer en la palabra del Señor, porque Él es la verdad, como Él mismo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida.
Cuando el Señor Jesús pronuncia algo, todo lo que pronuncia es verdad. Y este hombre, por gracia de Dios, cree, tiene fe en la palabra del Señor y comienza a ponerse en camino, ya no insiste. Fíjense cómo hay un salto muy importante. Es como si nosotros fuéramos a buscar, digo, una comparación muy lejana, porque un doctor pues no es más que un hombre humano y Jesús es Dios. Pero si nosotros fuéramos a buscar a un doctor para traerlo con nuestros hijos, pues no nos regresaríamos hasta que no lleváramos al doctor, a algún doctor. Y sin embargo aquí se ve la diferencia y la supremacía, el señorío del Señor, realmente Dios, el hombre Dios que se llama Jesucristo, porque Él con su palabra dice, tu hijo vive, y el otro funcionario le cree y se pone en camino de regreso, pero aun cuando le cree, quiere comprobar. Qué alegría cuando le salen justamente esa alegría, como dice Isaías, ¿verdad? Ya no se van a oír llantos, ya no se van a oír tristezas, me voy a alegrar con ustedes. Es increíble que Dios se baja hasta nuestro nivel. Nosotros, como dice, si no vemos señales y prodigios no creemos. Y Dios nos da la oportunidad de verlos, porque nos ama. Él provee a este funcionario con el milagro. Pero para que lo pueda ver, él tiene que entrar en la fe. Tiene que dejar que la gracia del Señor transforme su corazón y su mente hacia la fe. Porque la fe es razonable, pero es un salto todavía más allá de la razón. Trasciende la razón, porque se apoya en Dios. Y entonces, cuando va bajando este funcionario, qué alegría tan grande que llegaran sus siervos y le dijeran, ya me imagino, con gritos, tu hijo está bien, tu hijo está vivo. Y ahí viene la comprobación tan importante. ¿A qué hora se mejoró? Y le contestan, a la hora séptima. Es el horario romano, la forma en que no la dejaron puesta todavía, ¿va? La hora séptima, la hora prima eran las 7 de la mañana. Y la hora séptima pues es la 1 de la tarde. Dice, a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. Y entonces el funcionario se acuerda que a esa misma hora Jesús le había dicho, tu hijo vive. Porque la palabra del Señor no ocupa el estar en la presencia del enfermo para que su palabra sea eficiente. San Pablo dice, el universo entero es sostenido por la palabra de Jesús, por la palabra del Hijo. ¿Y qué sucede cuando le contestan que a la 1 de la tarde se le reafirma la fe? Pero dice, y toda su familia, todos los de su casa. Porque cuando nosotros somos capaces de recibir la gracia de la fe, debemos de estar abiertos justamente a la confirmación nuestra de la fe y a la de todos nuestros hermanos que nos rodean. Debemos de ser testigos, dar testimonio de aquello que ha obrado la fe en nosotros y en todos los que nos rodean. Porque esa justamente es la alegría de ver la mano del Señor en medio de nosotros. Dice San Juan, esta nueva señal, la segunda, la realizó Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Él no habla de milagros, sino de señales. Para San Juan está muy claro que Jesucristo es el Hijo de Dios. Inclusive al inicio de su evangelio dice, al principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Para San Juan, el camino a la entrada de la verdad es el camino de la fe, el camino de la vida, el camino de la verdad, que es Cristo. Que Dios permita el día de hoy que nosotros podamos recorrer este camino cada día con mayor fe. Pidámosle a nuestro Padre Dios que aumente nuestra fe, que la consolide, que nos infunda su Santo Espíritu de amor que nos guíe hasta la verdad plena. Dios les bendiga a todos, hermanos. Se lo pedimos todo esto al Padre por las manos de la Virgen Santísima, mediadora de todas las gracias.